La fiesta que celebramos hoy, Cristo Rey, fue instituida en 1925, hace casi 100 años, por el Papa Pío XI. En su época, Europa estaba en plena crisis. Mussolini gobernaba en Italia. Adolfo Hitler y el nazismo estaban creciendo en popularidad. Muchos reyes que habían sido depuestos luchaban por recobrar sus privilegios y en el proceso arrastraban a sus pueblos a guerras sin sentido. En esas circunstancias, el Papa, inspirado por el Evangelio de hoy, le recordó a los líderes políticos y a todos los cristianos que el Hijo de Dios va a regresar al final de la historia a juzgar a todas las naciones y va a decidir el destino eterno de cada persona de acuerdo con sus obras, y no le va a importar nuestro éxito económico, los títulos académicos que conseguimos, ni nuestro poder o posición social. No, le va a importar solamente si hicimos algo por aliviar el dolor ajeno, si fuimos compasivos con el necesitado. Esto es lo que Cristo Rey quiere y espera, que promovamos un nuevo orden, un mundo donde los valores de Dios, el amor, la justicia, la verdad y la paz, sean los valores que rijan nuestra vida, nuestras acciones y relaciones. La voluntad de Dios desde el principio ha sido que su ley sea nuestra ley. Cuando la ley de Dios es nuestra ley, Él reina sobre nosotros, y reinando sobre nosotros, reina sobre el mundo entero. ¿Por qué ha habido entonces tanta confusión con respecto al significado del reino de Dios? ¿Por qué? La respuesta se encuentra en la historia de la salvación. Así fue como todo empezó. Dios escogió y sacó un pueblo de esclavos de Egipto. Su plan era reinar
espiritualmente sobre ellos. Y por eso hizo con ellos un trato, un acuerdo que se llama alianza o testamento. Les prometió que si observaban su palabra, se convertirían en la nación más santa, más sabia y más grande de la tierra. Pero ese pueblo fue infiel a la alianza. Ofendieron a Dios y se descarriaron. Pero Dios insistió y les envió profetas y jueces para animarlos a cambiar y a guardar los mandamientos. Duros de corazón, los hebreos no quisieron aceptar al Señor como Rey espiritual, simplemente haciendo su voluntad. No, les parecía que si tenían un rey como los otros pueblos de la tierra, podían mantener sus asuntos en orden y caminar con rectitud. Así que clamaron por un rey terrenal. Dolido, Dios instruyó al profeta Samuel a ungir a Saúl como rey de los hebreos. Saúl lo hizo muy bien al comenzar, pero con los años le dio cabida a la corrupción. Para reemplazarlo, Dios escogió a David, que gobernó siguiendo los principios divinos, hasta que cometió pecados graves de orgullo y lujuria. El sucesor fue su hijo Salomón, con el que el reino alcanzó prosperidad material y creció en territorio. Pero Salomón cayó en la idolatría e hizo cosas abominables a los ojos de Dios. Esto creó perturbación en el pueblo, y al morir Salomón, algunos pensaban que su hijo Rehoboam, que era el legítimo sucesor, los iba a asumir en la decadencia total. Por eso decidieron apoyar a un oficial llamado Jeroboam, que creían
podía reformar las finanzas y mejorar el reino que había dejado Salomón. El lío no se resolvió y el pueblo se dividió en dos reinos. A Jeroboam lo siguieron 10 tribus que se establecieron en el norte, con Samaria como capital, y se llamó Reino de Israel. Y con su hijo Rehoboam, hijo de Salomón, se quedaron 2 tribus en el sur, con Jerusalén como capital, y se convirtió en el reino de Judá. Tristemente, Israel y Judá pelearon entre sí y fueron ocupados por reinos extranjeros que trataron de imponerles costumbres y prácticas contrarias a la ley de Dios. El reino mundano, ese reino mundano fue un experimento fallido que fue de mal en peor, cuando lo que Dios quería era un reino espiritual, reinar en el corazón de su pueblo. Ahora bien, en la época de Jesús, los romanos controlaban y manejaban los territorios de Israel y Judá. Y cuando Jesús comenzó a hablar del reino de Dios, la gente se imaginó que su plan era convertirse en un líder militar que iba a expulsar a los romanos, a unificar las tribus del norte y del sur, a restaurar el reino de David y Salomón y a tomar posesión de su trono como rey de los hebreos. En realidad, Jesús solo quería volver al plan original de Dios, que no era reinar sobre tierras y mares, sino sobre corazones humanos. Dios quiere un reino espiritual. ¿Cómo? Cuando escuchamos su palabra y la convertimos en ley y norma suprema de toda área en nuestra vida. Así Dios reina
en nosotros. Recuerdo que en mi niñez, hace ya varios siglos, teníamos un juego llamado El Rey Manda. En un grupo, por sorteo, se escogía uno que hacía de rey y todos los demás eran súbditos. El rey mandaba cualquier cosa, que le trajeran una manzana, que barrieran una escalera de abajo para arriba, que contaran en reversa de 100 a 1. El que más deseos del rey cumplía, ese era el ganador. Este es, hermanos y hermanas, este es el significado del reino de Dios. El reino no es un proyecto político, ni una forma de gobierno. Es un reino espiritual. Dios pone su trono en el corazón de quienes hacen lo que Él manda. Así es como el reino nace, crece y se extiende. ¿Quieres que Dios sea tu rey? ¿Quieres ser parte de su reino? Entonces, haz lo que Él manda. Vive con honestidad e integridad. No ignores las necesidades de tu prójimo. Trabaja por una sociedad justa y compasiva. Cultiva los valores del reino en tu corazón y esfuérzate por hacerlos visibles en tu casa, en el trabajo, en la calle. Si tu voluntad es hacer la voluntad de Dios, heredarás el reino eterno, el que ha sido preparado para los bienaventurados desde la creación del mundo. El rey dirá a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Y a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.